Hay etapas en la vida en las que no es el cuerpo el que se enfrenta al reflejo, sino el alma. A veces sucede en medio de una crisis, otras tras una pérdida, y en ocasiones simplemente cuando el calendario marca una cifra que pesa más de lo esperado. Así fue como Laura lo comprendió el día en que alcanzó los 50 años. No había nadie más en el baño, solo ella frente al espejo, con el cabello envuelto en una toalla y la huella de la almohada aún dibujada en su rostro. En silencio, casi con timidez, surgió una pregunta que llevaba tiempo escondida. ¿Cuándo dejé de ser la mujer que soñaba ser? ¿En qué momento mi felicidad pasó a ser lo último? Antes de continuar con su historia, detente un segundo y pregúntate lo mismo. ¿Eres realmente feliz hoy? Quédate, porque lo que Laura descubrió podría cambiar la forma en que ves tu propia vida. Y si este tipo de historias toca algo dentro de ti, recuerda apoyar para que llegue a más personas. El despertador vibró a las 6:15, como lo hacía cada mañana desde hacía años. Sin abrir del todo los ojos, Laura extendió la mano y lo apagó. Permaneció inmóvil unos segundos, envuelta en la penumbra, escuchando el silencio de la casa. El techo, con sus pequeñas manchas, le resultaba tan familiar como una imagen antigua. Pero su primer pensamiento no fue celebrar su cumpleaños, ni agradecer por un año más. Fue un suspiro profundo, acompañado de una idea que ya se había vuelto costumbre, otro día igual. Se levantó con lentitud. Sintió un leve dolor en la rodilla, una rigidez en la espalda. Caminó hacia el baño, arrastrando las pantuflas, aceptando sin haberlo elegido ese cuerpo que había cambiado con el tiempo. Encendió la luz. El espejo no mintió. No era que se viera mal, pero tampoco era la mujer que había imaginado ser a los 20. Las líneas en su rostro contaban historias, las canas se abrían paso sin permiso, y su piel ya no era la misma. Pero lo que más le dolió no fue lo que vio, sino lo que sintió, una distancia enorme entre quien fue y quien era ahora. ¿En qué momento me perdí? Pensó sin atreverse a pronunciarlo en voz alta, como si decirlo pudiera volverlo demasiado real. Se quedó inmóvil frente al espejo, sosteniendo su propia mirada durante unos segundos que parecieron más largos de lo habitual. Por un instante, creyó ver algo más que su reflejo actual. Como una superposición tenue, casi transparente, apareció la imagen de su versión más joven, aquella mujer que soñaba sin límites, que llenaba cuadernos con ideas, que se prometía una vida distinta y confiaba en sí misma con una convicción que ahora le resultaba lejana. Esa joven tenía brillo en los ojos, una energía viva que parecía no conocer el cansancio. Y ahora, frente a ella, estaba su presente, medio siglo recorrido, una agenda repleta de responsabilidades que no siempre sentía propias, y un corazón cargado de una emoción difícil de nombrar. No era tristeza pura, ni tampoco vacío completo, sino una mezcla silenciosa de ambos. En ese momento, el sonido del celular la sacó de ese estado suspendido. Mensajes de cumpleaños comenzaron a aparecer en la pantalla. Su hijo, su hermana, algunas personas cercanas. Sonrió con gratitud, agradeciendo cada palabra, cada gesto. Pero en lo más profundo, una pregunta persistía, suave pero insistente: ¿esto es todo? Se lavó el rostro, recogió su cabello con movimientos automáticos y salió del baño con la sensación de que algo dentro de ella comenzaba a despertar, aunque aún no podía comprender qué era exactamente. La mañana avanzó como tantas otras, marcada por una secuencia de pequeñas tareas que parecían repetirse sin variación. Preparó el café mientras el aroma llenaba la cocina, organizó el desayuno con la misma eficiencia de siempre y recogió los objetos que otros habían dejado fuera de lugar. Cada movimiento era casi automático, aprendido con los años, ejecutado sin necesidad de pensar demasiado. La casa parecía girar en torno a ella,
como si fuera el eje invisible que sostenía todo en funcionamiento. Sin embargo, en medio de ese movimiento constante, su propia vida se sentía detenida, como si estuviera en pausa mientras todo lo demás avanzaba. Mientras lavaba los platos, el sonido del agua cayendo y el roce de la esponja contra la loza no lograban anclarla al presente. Su mente, en cambio, viajaba sin esfuerzo. Volvía al pasado, recorriendo decisiones que no tomó, oportunidades que dejó pasar, caminos que en algún momento parecieron posibles y luego se desvanecieron. También se adelantaba al futuro, imaginando escenarios distintos, repitiéndose que algún día todo cambiaría, cuando tuviera más tiempo, cuando las preocupaciones disminuyeran, cuando finalmente pudiera dedicarse a sí misma. Pero ese algún día siempre quedaba más adelante, como una promesa que nunca se concretaba. Y así, sin darse cuenta, el presente, ese instante que lo contenía todo, se convertía en un simple puente que cruzaba sin detenerse a habitarlo. En el bus ocurría lo mismo, como si se tratara de un hábito tan arraigado que ya formaba parte de su manera de estar en el mundo. Se sentaba junto a la ventana, apoyando ligeramente el cuerpo contra el respaldo, mientras la ciudad comenzaba a desplegarse ante sus ojos. Sin embargo, no estaba realmente viendo lo que pasaba afuera. Las personas que caminaban, los árboles que se movían con el viento, los comercios abriendo sus puertas, todo transcurría frente a ella sin dejar huella. Era como si ese paisaje existiera en un plano distinto al suyo. Su mente, en cambio, viajaba lejos, atrapada en pensamientos que iban y venían sin descanso. Recordaba decisiones que no tomó, conversaciones que habría querido tener de otra manera, oportunidades que en su momento dejó escapar. Luego saltaba hacia el futuro, construyendo escenarios hipotéticos en los que finalmente todo sería diferente. Vivía, sin notarlo, dentro de un laberinto de espejos, donde cada reflejo mostraba versiones distorsionadas de su vida, lo que pudo haber sido, lo que tal vez sería, pero nunca lo que realmente era en ese instante. Ese era, sin saberlo, su mayor obstáculo. No habitaba el presente. Y mientras siguiera viviendo entre el pasado y el futuro, la felicidad siempre se sentiría lejana, como algo que existía, pero nunca en el lugar donde ella estaba. Aquel día transcurrió con una normalidad que, en el fondo, tenía algo de inquietante. En el trabajo, sus compañeras la recibieron con sonrisas, abrazos y palabras amables. Alguien apareció con una pequeña torta improvisada, colocándola sobre una mesa con entusiasmo. Encendieron unas velas, y por un momento todo se detuvo para ese gesto sencillo. Ella también sonrió, agradeció con cortesía y se permitió cerrar los ojos unos segundos antes de soplar. En ese breve instante, pidió un deseo casi sin pensarlo demasiado. Pensó en su familia, en que estuvieran bien, en que nada les faltara. Fue un deseo automático, uno que había repetido tantas veces que ya parecía formar parte de ella. Cuando abrió los ojos, las sonrisas seguían allí, las felicitaciones continuaban, y todo retomó su curso habitual. Nadie le preguntó qué quería para sí misma, qué anhelaba en lo más profundo de su corazón. Pero quizás lo más difícil no era la ausencia de esa pregunta, sino el hecho de que, si alguien se la hubiera hecho, probablemente no habría sabido qué responder. Había pasado tanto tiempo ocupándose de los demás, cumpliendo roles, respondiendo a expectativas, que sus propios deseos se habían vuelto difusos, casi imperceptibles. Al regresar a casa, todo parecía exactamente igual que siempre, como una escena que se repetía sin variaciones. La cocina tenía ese desorden cotidiano, un vaso olvidado, una superficie que necesitaba ser limpiada, pequeños detalles que hablaban de la vida en movimiento. Dejó sus cosas, respiró hondo y comenzó a hacer lo de cada día. Preparó la cena, atendió a su hijo, organizó lo necesario para que la rutina siguiera funcionando sin tropiezos. Se movía de un lado a otro con una eficiencia silenciosa,
como alguien que ya conoce cada paso de memoria. El tiempo avanzaba sin detenerse, y ella se dejaba llevar por esa corriente casi sin cuestionarla. Esperó a su esposo, como lo hacía cada noche, y cuando finalmente llegó, traía consigo un pequeño gesto. No era algo elaborado ni especialmente llamativo, solo un libro con un título sencillo, El secreto de la felicidad. Laura lo recibió con una mezcla de curiosidad tranquila, sin darle un significado especial en ese momento. Sin embargo, algo en ese gesto quedó resonando en su interior. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y todos dormían, tomó el libro y lo abrió. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero desde las primeras páginas sintió algo distinto. No eran respuestas fáciles ni promesas vacías, sino palabras que parecían describir con precisión lo que ella llevaba tiempo sintiendo. Con el paso de los días, la lectura comenzó a integrarse en su rutina de una manera natural, casi sin esfuerzo. No necesitaba largos momentos ni condiciones especiales, le bastaban pequeños espacios que antes pasaban desapercibidos. Leía en el bus mientras la ciudad avanzaba al otro lado de la ventana, en la cocina mientras esperaba que el agua alcanzara el punto de ebullición, o en la noche, cuando el silencio se instalaba en la casa. Cada fragmento del libro parecía funcionar como un espejo distinto, reflejando aspectos de su vida que antes no había sabido identificar con claridad. Poco a poco, comenzó a notar algo que le resultó revelador. Muchas de sus tristezas no provenían de lo que le faltaba, sino de la manera en que se comparaba con otros. Había estado midiendo su vida con estándares ajenos, observando realidades incompletas y juzgándose a sí misma con dureza. Ese descubrimiento no fue cómodo, pero sí necesario. Y junto con esa incomodidad, surgió también una posibilidad nueva, casi tímida al principio, la de cambiar la forma en que se miraba, de construir una relación más amable con su propia historia. Un día, casi sin pensarlo demasiado, decidió probar algo diferente. No era un gran plan ni una decisión radical, sino un gesto pequeño, casi imperceptible, pero lleno de intención. Recordó una de las ideas que había leído en el libro y sin darle demasiadas vueltas, salió de casa rumbo al parque del barrio. Caminó despacio, como si cada paso fuera una forma de desacelerar su mente. Al llegar, encontró una banca libre y se sentó. Al principio, todo dentro de ella quiso hacer lo de siempre, pensar en lo pendiente, en lo que faltaba, en lo que vendría después. Pero esta vez eligió quedarse ahí. Respiró con calma y comenzó a observar. Un niño reía con libertad en los juegos, el viento movía suavemente las hojas de los árboles, una persona caminaba sin prisa, como si el tiempo no la persiguiera. No había nada extraordinario en esa escena, nada que pareciera importante desde afuera. Y, sin embargo, algo dentro de ella comenzó a sentirse distinto. Por primera vez en mucho tiempo, Laura no estaba huyendo hacia otro momento. Estaba ahí, presente. Y en esa quietud sencilla, descubrió una sensación que había olvidado, una calma profunda, silenciosa, pero real. El cambio no llegó como una transformación repentina ni como una revelación intensa que lo resolviera todo de un instante a otro. No hubo un antes y un después claramente definidos. En lugar de eso, fue un proceso lento, casi invisible, que comenzó a construirse en lo cotidiano. Laura empezó a notar sus pensamientos con una claridad nueva, como si pudiera observarlos sin dejarse arrastrar por ellos. Se dio cuenta de cuántas veces al día caía en la queja automática o en la comparación constante. Y aunque no siempre lograba detener ese impulso, empezó a intentarlo. A veces bastaba con hacer una pausa, respirar y elegir una idea distinta, una más amable. Poco a poco, comenzó a reemplazar ciertos hábitos mentales, agradecer en lugar de quejarse, reconocer en lugar de juzgar. Empezó a valorar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos,
como una conversación tranquila, un momento de silencio o una tarea bien hecha. No era un cambio espectacular, pero sí significativo. Era como si, sin darse cuenta, estuviera reorganizando su mundo interior. Y en ese proceso, algo dentro de ella comenzó a sentirse más liviano, más en equilibrio, más en paz consigo misma. Con el paso de los meses, su vida externa seguía siendo prácticamente la misma. Las responsabilidades continuaban, la rutina diaria no había desaparecido y los escenarios cotidianos permanecían intactos. Sin embargo, la manera en que Laura experimentaba todo eso había cambiado profundamente. Lo que antes percibía como una carga constante, ahora empezaba a tener matices diferentes. Ya no todo era urgencia o cansancio. Había momentos, breves pero auténticos, en los que lograba detenerse y sentir una paz inesperada. En esos instantes, se encontraba realmente presente, conectada con lo que estaba viviendo, sin necesidad de escapar mentalmente hacia otro tiempo. Empezó a notar detalles que antes ignoraba, la luz entrando por la ventana, el sonido de la casa en silencio, la simple compañía de su familia. Poco a poco, dejó de medir su vida con ideales lejanos y comenzó a valorarla por lo que era. Comprendió que no necesitaba que todo fuera perfecto para sentirse bien. Algo esencial había cambiado dentro de ella, algo que no se veía desde fuera pero que transformaba su experiencia diaria. Había aprendido a habitar su vida con una presencia más consciente y tranquila. Un año después, al cumplir 51, volvió a colocarse frente al espejo, pero esta vez con una mirada distinta. El reflejo mostraba a la misma mujer, con las mismas líneas en el rostro y las mismas huellas del tiempo. Sin embargo, había algo diferente en su expresión, en la forma en que se observaba a sí misma. Ya no buscaba defectos ni se detenía en lo que faltaba. En lugar de eso, comenzó a reconocer lo que sí estaba ahí, su historia, su esfuerzo, todo lo que había sostenido a lo largo de los años. Las marcas en su piel dejaron de ser señales de desgaste y se transformaron en evidencia de vida. Comprendió que no necesitaba convertirse en alguien distinto para sentirse completa. Había dejado de esperar un momento ideal que nunca llegaba y empezaba, poco a poco, a valorar el tiempo presente. Se dio cuenta de que la vida no ocurría en otro lugar ni en otro momento, sino justo ahí, en ese instante frente al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de cuestionarse, se miró con una suavidad nueva, como si finalmente estuviera aprendiendo a reconocerse. Y entonces lo comprendió con una claridad serena, sin necesidad de grandes revelaciones ni momentos dramáticos. La felicidad no era un lugar al que se llegaba después de cumplir ciertas condiciones, ni un premio reservado para una vida perfecta. Era algo mucho más cercano, más sencillo y a la vez más profundo. Estaba en la forma en que elegía mirar su realidad, en cómo se permitía estar presente, en la manera en que vivía cada instante. No dependía de tener más, sino de conectar mejor con lo que ya existía frente a ella, con una atención más consciente. Quizás, como Laura, no sea necesario transformar toda tu vida para acercarte a la felicidad. Tal vez el cambio no esté en lo externo, sino en algo más íntimo y accesible. Puede que el primer paso sea más simple de lo que parece, dejar de buscar en otros tiempos, en otras versiones de la vida que no están ocurriendo ahora. En lugar de eso, comenzar a descubrir lo que ya está presente, lo que ya forma parte de tu día a día. Porque en ese espacio, en lo que tienes frente a ti, puede estar esperando una forma distinta de bienestar.